venga a nosotros para poder entender tu palabra de mejor forma. Te suplicamos, mi Señor, que nos bendigas y que nos ayudes para atesorar tu bendita palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a abrir la Biblia, hermanos, en la carta de los Efesios, capítulo número 4, y vamos a leer un versículo que hemos considerado en otras oportunidades. Efesios capítulo 4, versículo número 11. Dicen un amén si lo tienen. La palabra de Dios nos dice en la carta de los Efesios capítulo 4 versículo 11: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Hermanos, tengan la bondad de sentarse, por favor. En los últimos viernes, hermanos, hemos estado estudiando cada uno de los ministerios y los hemos estudiado en el orden en el que aparecen acá en este versículo número 11 de la carta de los Efesios. Hemos estudiado el ministerio de apóstol, de profeta, de evangelista. En la última ocasión estuvimos estudiando el ministerio de pastor y hoy nos corresponde estudiar el ministerio de maestro. En realidad, hermanos, los maestros son la quinta categoría de los dones ministeriales que fueron impartidos sobre la iglesia por el ascenso del Señor, es decir, cuando el Señor ascendió a los cielos, tal como se describe en esta carta. Y siendo muy honestos, para muchos no está absolutamente claro si el término maestro representa otro ministerio dentro de la categoría de dones que el Señor Jesús entregó a la iglesia, o si solamente es una función de los apóstoles y de los pastores. Es decir, algunos no ven que el término maestro que acá se utiliza se refiere a otro ministerio, sino que más bien lo entienden como una característica obvia del ministerio de pastor y de apóstol, porque obviamente que el apóstol y el pastor se dedican a la enseñanza. Pero acá, hermanos y hermanas, es donde nosotros tenemos que observar si en realidad cuáles son las razones por las que estas personas consideran que el ministerio de maestro no es uno que funciona como tal, como los otros cuatro que ya vimos. Y lo que lleva a pensar a estas personas que el término de maestro no se está refiriendo tanto a otro ministerio, sino que a una función de los ministerios que ya se mencionaron, es por lo que dice el versículo 11. Por ejemplo, si usted lo lee conmigo, dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores. Y dice: y maestros. Entonces, algunos objetan que, por ejemplo, para cuando se refiere maestro, no se utiliza, por ejemplo, ese artículo definido a otros maestros. Para ellos, si el término maestro se refiere a un ministerio, lo lógico sería que, por ejemplo, el versículo 11 terminara que el Señor instituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. Entonces, por el hecho de que en el pasaje no aparece el artículo definido, entonces
algunos llegan a la conclusión que en realidad el término no está indicando necesariamente la función de un ministerio, sino más bien una cualidad de lo que debe de ser el pastor o de lo que debe de ser el apóstol. Y como ya lo dije, el ministerio de apóstol y el ministerio de pastor efectivamente son áreas que se dedican, o funciones que se dedican, hombres de Dios que se dedican a la tarea de la enseñanza. Entonces por eso es que algunos dicen, no, en realidad no es que haya existido un quinto ministerio. Pero en realidad, hermanos, el objetivo de estas enseñanzas es que nosotros nos acerquemos al texto de la palabra y veamos si es que existe o existió el ministerio de maestro. Para que nosotros, hermanos, podamos tener en cuenta esto, por ejemplo, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, en el versículo número 1, se menciona, por ejemplo, a los apóstoles, a los profetas y a los maestros. Ahí se menciona el término maestro como un oficio de alguien que se dedica a la vida de la iglesia. Pero para verlo más claramente, le invito a que me acompañe a Primera de Corintios, capítulo número 12, y ahí nos vamos a dar cuenta más claramente si en realidad el término maestro hace más bien alusión a un ministerio o a una función de ser pastor o de ser apóstol. Vea lo que dice Primera de Corintios capítulo 12, versículo 27. Este es Pablo hablando acerca del cuerpo de Cristo. En Primera de Corintios capítulo 12, versículo 27 dice: ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. En la iglesia Dios ha puesto en primer lugar apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar, ¿qué dice? Maestros. Y vea lo que dice más adelante: luego los que hacen milagros, después los que tienen dones para sanar enfermos, los que ayudan a otros, los que administran, los que hablan en diversas lenguas. Y dice Pablo, pregunta: ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? Entonces vea que el apóstol Pablo está identificando el oficio de maestro como un ministerio de los dones, o de los 5 dones, o de los 5 ministerios que efectivamente se mencionan en la carta de los Efesios. Incluso el mismo apóstol Pablo se presenta a sí mismo como un maestro. Significa que puede darse el caso que un apóstol, que un pastor tenga esa doble función, que tenga la función de ser pastor y de ser maestro, es decir, el ejercicio de los dos ministerios. Y eso se ve más claramente cuando, por ejemplo, cuando el apóstol escribe su carta a Timoteo y él dice que fue constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Eso lo dice en segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 2. Él dice: hermanos, yo fui constituido predicador, apóstol y maestro. Entonces el tema de la enseñanza, el tema del ministerio de maestro, es uno de los ministerios más importantes de la escritura o de la iglesia, y en realidad es el menos valorado. Quiero decirle, hermanos, que cuando uno lee este versículo 11 de la carta de los Efesios, uno puede llegar a pensar que el apóstol es más importante que el maestro, o que el profeta es más importante que el pastor, o que el pastor es más importante que el maestro. Y pensamos que el maestro es un oficio o un ministerio que está ahí, pero es el de menor categoría. Pero a fuerza de ser sinceros, la gran comisión está, hermanos y hermanas, íntimamente ligado al tema de la enseñanza,
porque precisamente es la enseñanza la que permite tener la consistencia y la madurez a la que todo cristiano debe de aspirar. Lo que a usted, hermano y hermana, le va a permitir tener crecimiento como cristiano es que usted sea bien enseñado. Si usted no es bien enseñado, si usted no es bien instruido en los elementos básicos de la fe cristiana, en los elementos y en los fundamentos de nuestra fe, usted no va a crecer. Por ejemplo, nadie crece espiritualmente porque ve milagros. Nadie crece espiritualmente porque ve sanidades. Nadie crece espiritualmente porque tiene muchos dones del Espíritu. Es más, en la Biblia, cuando leemos, por ejemplo, la carta a los Corintios, y se menciona que la iglesia de Corinto era una iglesia fructífera en el tema de las manifestaciones del Espíritu, uno nota claramente, hermanos, que es una iglesia bastante inmadura. Entonces, lo que le da crecimiento, lo que le da consistencia a los cristianos es la enseñanza de la palabra. Entonces, por eso, hermano, cada vez que usted venga acá a la iglesia, el esfuerzo que nosotros como predicadores o como pastores hacemos es tratar la manera de edificarles a ustedes con el conocimiento de la palabra. Y esto, hermanos, quiero decirle algo, solamente para preparar una enseñanza de la palabra, cuando se hace seriamente, o sea, se lo digo, hermano, y no se lo digo con jactancia, Dios lo sabe, pero a mí esto me toma horas, o sea, yo no soy de las personas que dicen, bueno, voy a agarrar la Biblia y voy a ver, aquí va a hablar el Señor. No hago eso. Trato la manera de preguntarle al Señor qué es lo que Él quiere comunicarles a ustedes. Y quiero decirles que antes de que Dios les hable a ustedes, cuando a mí me toca pasar aquí a predicar, yo le pido a Dios que Él me hable a mí primero y que me confronte a mí primero. Así que lo que yo les pueda transmitir a ustedes, previamente el Señor a mí ya me habló. Pero aparte de ese proceso espiritual y devocional en la que le pedimos al Señor que nos dé una palabra fresca, hay horas de preparación detrás del mensaje. ¿Cuál debe de ser el compromiso de la iglesia cada vez que viene acá? Pues el compromiso de la iglesia debe de ser el de prestar atención, el de no distraerse. A veces, hermanos, en la predicación suena un teléfono celular. Y eso puede distraer a una persona. Y a no ser que el presidente le esté llamando, que lo dudo que sea el presidente, lo recomendable es que, por ejemplo, usted coloque su teléfono celular en modo de vibrador, en modo avión, si usted quiere. Porque en este momento usted viene a escuchar la palabra de Dios. Este es el momento más importante, por eso no se distraiga, no se duerma. Esté atento, porque siempre hay una palabra de Dios para nosotros. Así que yo no acostumbro a hacer esto, ustedes lo saben, pero dígale al que tiene a su lado, ponga atención, no se distraiga, dígale. No se duerma, porque hay unos que ya están cabeceando. No. Entonces yo le decía a usted que la enseñanza fundamentalmente es lo que le da consistencia al cristiano. Jesús dijo algo muy importante: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y, dijo Jesús, enseñándoles. Vea que Jesús amarra el tema de la evangelización con el tema de la enseñanza. Vayan al mundo, hagan discípulos, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y rápidamente, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, hermanos, desde el mismo momento de la gran comisión,
La enseñanza de la palabra de Dios es lo que le va a dar consistencia. Por eso es que hoy en día nosotros como iglesia necesitamos, hermanos y hermanas, el ministerio de maestro. Necesitamos que los que ejercemos el ministerio de verdad lo desempeñemos con toda la demanda y la exigencia que el mismo maestro de maestros nos ha colocado. Si había algo que generaba bastante admiración de la audiencia del Señor Jesús, es que la gente decía: este habla como quien tiene autoridad. Maestros sabían en la época de Jesús, pero ¿qué era lo que hacía diferente la enseñanza de Jesús? Lo que hacía diferente la enseñanza de Jesús era precisamente que Él anunciaba la palabra, pero lo hacía con autoridad. Entonces, hermanos y hermanas, quien ha de recibir el ministerio de maestro es alguien que tiene que tener una enseñanza con autoridad. Ojo, no es lo mismo que una persona sepa de doctrina. No es lo mismo que una persona sepa de la Biblia. No es lo mismo ni siquiera que una persona sepa de teología, que tenga el ministerio de maestro. A fuerza de ser sincero, el que ejerce la labor pastoral debe tener la capacidad de enseñar. Es más, hermanos, uno de los requisitos para ser pastor, según la Biblia, es que sea capaz de enseñar. Porque básicamente una de las tareas del predicador es el tema de la enseñanza. Entonces, acá tenemos que hacernos la pregunta: ¿por qué es tan importante el ministerio de maestro para nosotros y por qué lo fue en el Nuevo Testamento? Como ya lo dije, el tema de la evangelización inmediatamente se conecta al tema de la enseñanza. Ya le dije, Jesús dijo: vayan por todo el mundo, hagan discípulos de las naciones, bautícenlos. Pero inmediatamente conecta la gran comisión con el tema de la enseñanza. Vea entonces que no es suficiente solamente con ganar a una persona para Cristo, sino que parte de la gran comisión es que les enseñemos. Significa entonces, hermanos, que la gran comisión no está completa si solamente nos limitamos al tema de la evangelización. La evangelización es importante, obviamente, pero una vez nosotros hemos ganado a una persona para Cristo, es importante que comencemos la tarea de la enseñanza. Y en ese sentido, el ministro que funge como maestro al interior de una iglesia ocupa una tarea trascendental, porque al hablar acerca de maestro, no estamos hablando, hermanos, de alguien que fue a un curso, a un seminario bíblico, a aprender un poco de homilética, de hermenéutica, de exégesis, que son cosas importantes. Yo no las desvalorizo, al contrario, son necesarias. Pero el que ha recibido el ministerio de maestro es alguien que ha tenido la capacidad sobrenatural del Espíritu Santo para hacer visible y aplicable la palabra de Dios para una circunstancia específica, partiendo obviamente no de inventos, sino de la misma palabra de Dios. Significa que la iglesia enfrenta en muchas ocasiones realidades que le son adversas y que le demandan un protagonismo activo. Pero el fundamento de su acción parte de la Escritura. La Escritura siempre ha estado ahí. Pero lo que hace el maestro es actualizar la palabra de Dios para una circunstancia específica. Vamos a tomar en cuenta
al que desempeñó la labor de maestro. El maestro de maestros, ¿cómo se llama? Jesucristo, el Hijo de Dios. En la época de Jesús habían maestros. Es más, se les llamaban rabí. Y habían muchos maestros en la época de Jesús. Pero ¿qué hizo que el ministerio de maestro en el ejercicio de Jesús fuera tan diferente? Vamos a ver un ejemplo, hermanos y hermanas, de esto. Y le invito por favor a que me acompañe al Evangelio de Lucas. Porque el que ha recibido el ministerio de maestro no es que simplemente tiene la capacidad de enseñar. Hay un tema espiritual que está sobre la vida de ese ministro. Vea lo que dice el Evangelio de Lucas capítulo 24, versículo 44. Este es el momento cuando Jesús había resucitado y se presenta a sus discípulos. Y vea lo que dice el Evangelio de Lucas capítulo 24, verso 44. Cuando todavía estaba yo con ustedes, les decía que tenía que cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Oiga lo que está diciendo Jesús. Mantenga ahí la Biblia abierta porque vamos a seguir leyendo. Jesús dice: cuando yo estaba con ustedes, yo les enseñaba, yo les decía que se tenía que cumplir todo lo que Moisés, los profetas y los salmos hablaban acerca de mí. Quiero que usted note esto, que es importante. Jesús lo que está diciendo es que todo el Antiguo Testamento apuntaba hacia la persona de Jesús. La ley siempre estuvo ahí. El Antiguo Testamento ahí estuvo. Los salmos ahí estaban. Los profetas ahí estaban. Los maestros leían eso todos los sábados. Pero simplemente hacían una lectura. No comprendían, no entendían cuándo es que esas palabras o en quién esas palabras se iban a cumplir. Y por eso es que dice el versículo 45, y vea que es una de las acciones del ejercicio del ministerio de maestro. Verso 45 del Evangelio de Lucas. Entonces, ¿qué dice que ocurrió? Les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendieran las escrituras. Entonces, ¿cuál es una de las funciones del ministerio de maestro? Que hace que una persona entienda las escrituras, que una iglesia entienda las escrituras. Y dice más el versículo 46. Esto es lo que está escrito, les explicó, que el Cristo padecerá y resucitará al tercer día. Y en su nombre se predicarán el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de estas cosas. En la gran comisión, hermanos y hermanas, que nosotros notamos, vemos cómo el Señor Jesús está entregándoles la responsabilidad de entender las escrituras. Que todo lo que se decía en el antiguo pacto tendría cumplimiento en la persona de Jesús. Entonces, el maestro, hermanos y hermanas, no es alguien que va a inventar una nueva enseñanza, sino que partiendo de la escritura va a revelar qué es lo que Dios quiere decirnos ahora. La Biblia siempre ha estado acá. Yo no sé si a usted le ha pasado, hermano, a mí me ha pasado varias veces que de repente usted lee un pasaje y usted dice: yo no le entendí nada. Pero usted viene de repente acá a la iglesia y escucha que se predica acerca de ese pasaje y usted dice: ahora lo entiendo.
Eso que usted ha experimentado y que es una experiencia de todo cristiano que pone atención cuando viene al culto, que no viene a dormirse, que no viene a perder su tiempo, que no anda, hermanos y hermanas, perdiendo su tiempo, es alguien que se edifica a sí mismo. Por eso, el ministerio de maestro no consiste, hermanos y hermanas, en que una persona simplemente transmita conocimiento intelectual. Porque alguien con ciertas capacidades puede transmitir algún conocimiento, pero cuando ese conocimiento está lleno de la presencia de Dios, no es un conocimiento cualquiera, es el conocimiento vivo que transforma la vida de las personas. Por eso es que la iglesia hoy, que más que nunca, necesita de maestros que asuman esta tarea de enseñanza. ¿Por qué razón? Porque eso le da sentido al cristiano en lo que hace. Cuando los discípulos entendieron que todo el Antiguo Testamento se cumplía en la persona de Jesús, ellos, hermanos y hermanas, comenzaron a utilizar la palabra con la misma autoridad con la que Jesús la utilizó. Por ejemplo, uno lee en el libro de los Hechos de los Apóstoles como, por ejemplo, los apóstoles, Pedro decía, como está escrito, como lo profetizó Joel, que es una de las profecías que se mencionan, como está escrito, como David dijo. Esa enseñanza de ver a la persona de Jesús en la Escritura es lo que le permite al creyente formar su identidad y su carácter. Lamentablemente, en la iglesia evangélica latinoamericana hay más todo un énfasis, hermanos, a tocar el tema de las emociones. Y quiero decirles que tristemente no todos los líderes o los pastores están preparados para ejercer adecuadamente la posición o la enseñanza que la misma Biblia nos coloca. Y prueba de eso es cuando uno escucha el mensaje de algunos predicadores. Y no estoy hablando, hermanos, se los aclaro, no estoy hablando de la forma en que un predicador expone su mensaje, porque puede ser que un pastor, por ejemplo, en el ejercicio de la predicación sea muy efusivo, pero esté, hermanos y hermanas, dando un contenido espiritual que a uno lo sacude. Puede ser también que un predicador, en la forma en que está predicando, es más tranquilo, trata la manera de modular de mejor forma la voz y no es tan efusivo como el otro, pero igualmente están dando contenido de la palabra de Dios. Pero lamentablemente, muchos que están detrás de un púlpito son simplemente agitadores de emociones, hermanos. Y usted los puede ver. No hay un conocimiento de la palabra bíblica, de la palabra de Dios. No hay una profundidad. Hace poco alguien me preguntaba y me decía, hermano, ¿qué piensa usted de esta frase que dijo un predicador? Y la frase era algo así: si Judas hubiese ido a los pies de Jesús directamente, hubiese encontrado el perdón de sus pecados. Sin embargo, Judas, me decía en el planteamiento que decía el predicador, en vez de ir a Jesús, fue a la iglesia de su época, refiriéndose al templo de Jerusalén. Entonces yo le dije, o sea, suena bonito, pero no es bíblico. ¿Por qué no es bíblico? Primero porque el templo es un edificio judío, no cristiano.
Es un anacronismo. Segundo, la misma Biblia establece, la misma Escritura establece que Judas era hijo de perdición. Y el arrepentimiento no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Y Dios simple y sencillamente no tuvo misericordia de Judas. Pero viene gente y suena muy romántico, ¿verdad? O sea, suena bonito. Si Judas hubiese ido a los pies de Jesús, en vez de haber ido a la iglesia legalista religiosa de su época en el templo, hubiera tenido perdón. No es cierto, no es lo que la Biblia dice. Aunque suene bonito, aunque suene bonito. Yo, hermanos y hermanas, también una vez me escandalicé escuchando a otro que decía: vamos a hacer un ejercicio de liberación. Vamos a perdonar a Dios por la infancia que no tuviste. Vamos a perdonar a Dios por el que te maltrató. Vamos a perdonar a Dios que no te respondió tu oración. Nosotros no podemos perdonar a Dios. Y eso es algo tan de sentido común, hermanos. Si Dios nunca nos ha fallado. Dios es santo y es perfecto. 3 veces santo, dice la Biblia. Así es, Él no se equivoca. Pero el punto es que viene la gente y escucha eso y lo acepta, lo traga, porque es de un predicador famoso. Hermano, por eso es que la Biblia nos dice que debemos de escucharlo todo. Debemos de ver si lo que se nos está diciendo tiene fundamento. Por ejemplo, escuchaba a otro en otra ocasión que decía que este fue peor, hermano. Que en su afán de querer tocar la sensación, él dice que tuvo una visión. El Señor me mostró una visión donde yo veía en el infierno cómo se quemaba Michael Jackson y Celia Cruz, decía. Ustedes no saben quiénes son esos, porque sé que solo saben de Adrián Romero pero yo lo escuché. Y mencionaba a otros cantantes famosos, ¿verdad? Y allá los veía en el infierno. Hermano, en el infierno no hay nadie. ¿Ya sabía eso usted? Sí, en el infierno no hay nadie. La Biblia dice en el libro de Apocalipsis que quienes van a ir a estrenar el infierno, ¿quiénes son? El anticristo y el falso profeta y el diablo mismo lo van a llegar a estrenar. Entonces, ¿dónde están las personas que mueren sin Cristo? ¿Dónde están? ¿A dónde? No les creo mucho. ¿A dónde están? Claro, en el Hades. ¿Y dónde está el Hades? Según la Biblia, en el centro de la tierra. Otra enseñanza, por ejemplo, cuando Jesús, dice la Biblia, que descendió a las partes más bajas de la tierra. ¿A qué fue Jesús ahí? ¿A qué fue Jesús a las partes más bajas de la tierra? ¿A quiénes? Dice que fue a predicarles a los espíritus encarcelados. ¿Pero quiénes eran? ¿Eran todos aquellos injustos que habían rechazado al Señor en el antiguo pacto? No. Aquellos hombres y mujeres del viejo pacto que habían tenido fe en el Dios de Israel, a quienes les dijo: miren, señores, mira, Noé, esa arca que construiste era un símbolo de lo que yo soy. Yo soy el arca de salvación. Mira, por ejemplo, al mismo Abraham, ¿verdad?, que estaba ahí, y todos los santos profetas. Cuando se les explicaba el cordero, ese cordero significa el sacrificio que acaba de cumplirse. Y les comenzó a decir, al punto que dice la Biblia que él llevó cautiva la cautividad. ¿Y qué significa eso? Que los que estaban ahí fueron llevados del seno de Abraham a la misma presencia de Dios. Y ahora todos los que morimos en Cristo, todos los que morimos en Cristo,
vamos a la presencia de nuestro Dios a la espera de la resurrección de los muertos. Sí, pero hermanos, hay gente que con ese afán de ponerle ese toque dramático a sus predicaciones dice cosas como esas. Y hay gente que eso lo toma como una verdad absoluta. Entonces, hermanos y hermanas, el ministerio de maestro lo que hace es eso, es aclarar la palabra de Dios, es aplicarla. ¿Por qué razón? Porque su enseñanza le da vida, le da consistencia, le da robustez al cristiano. O sea, un cristiano, hermanos, que no valora la enseñanza. Si usted se fija acá en la iglesia, de los 3 servicios regulares que tenemos, los 3 cultos que tenemos entre semana, martes, viernes y el domingo, de los 3 servicios, el domingo es un culto, una predicación evangelizadora normalmente. Pero martes y viernes, ¿qué es? Estudio bíblico, versículo a versículo. Si el martes, hermanos, estudiamos Judas, el viernes ustedes el Evangelio de Marcos, y si no la doctrina básica. Pero no se pudiera poner a inventar cualquier tipo de cosa. Pero ¿por qué nosotros, hermanos y hermanas, somos tan enfáticos como iglesia de estudiar la palabra versículo a versículo? Y si terminamos un libro de la Biblia, comenzamos con otro. Y si terminamos el Nuevo Testamento, lo volvemos a repetir. ¿Por qué? Porque lo que le va a dar crecimiento a la iglesia, consistencia, madurez, es la palabra de Dios. No es ver milagros. Los milagros vienen después. Pero lo que quiero decirle, hermanos y hermanas, es que como iglesia necesitamos cultivar el estudio serio de la palabra de Dios. No puede ser, hermanos, que un video de YouTube determine nuestra fe cristiana. No puede ser, hermanos, que lo que diga un predicador, por muy famoso que sea y respetado y admirado que sea, determine nuestro crecimiento espiritual. Nosotros tenemos que ser como los cristianos de Berea. ¿Y qué era lo que hacían los cristianos de Berea? ¿Dónde dice eso en la Biblia? ¿Dónde está eso en la palabra de Dios? ¿Dónde está? Dígame. Nosotros tenemos que ser, hermanos, diligentes en esto. Así como usted, imagínese que de repente a usted le sirven un manjar de comida, pero de repente usted comienza a ver unos puntitos blancos a la comida y usted ya sabe que las moscas por ahí ya pasaron. Por muy rica que se vea la comida, por eso usted ya no se comería esa comida, porque está infectada por las moscas. De la misma forma, uno no puede ser en esto, hermanos, tan ligero. Uno no puede llegar a decir, mire, yo sé que esta persona es bien intencionada, tiene buena intención, pero si lo que está diciendo es un disparate, hay que rechazarlo, hermano. Si esto no tiene fundamento en la palabra de Dios, hay que rechazarlo. Fíjense que Billy Graham decía algo que lo copié textualmente para que usted vea lo que este hombre de Dios decía. Hablando acerca de la tarea que tenemos como ministros, él dice: enseñar es una capacidad otorgada por el Espíritu Santo. Instruir a los cristianos en el conocimiento de la palabra de Dios es el deber de todo predicador. Y la manera de actuar es algo que simplemente puede lograr el Espíritu y la palabra en la vida del creyente. ¿Qué es lo que lo va a cambiar a usted? ¿Que yo agite sus emociones? No, hermano. Lo que va a cambiar su vida es su obediencia, no a las tradiciones, no a las normas de una iglesia, no a las reglas de una denominación. Lo que va a cambiar su vida es la obediencia a la perfecta palabra de Dios. Entonces, es necesario eso.
Es necesario que entonces veamos el ministerio de maestro como una necesidad. Yo le voy a decir algo. Pararse acá, en este púlpito, en este especialmente, es un gran desafío. En primer lugar, porque ustedes son una iglesia muy exigente. Y los felicito porque sean exigentes. Ustedes deben de demandar de nosotros, los predicadores, preparación, hermanos. Ustedes deben de demandar de nosotros preparación, no solamente académicamente, sino espiritualmente. Y también oración por nosotros. Pero predicar acá, esto es un gran compromiso. Porque acá, hermanos y hermanas, es donde se juega la vida y la muerte espiritualmente de una persona. Entonces, la tarea del predicador, de nosotros, los que estamos acá, su servidor más todavía, porque es el que predica más acá, hay una gran responsabilidad. Pero no podemos salir, hermanos, con un churrito. Qué triste es ir a una iglesia, y yo me he encontrado, qué triste es ir a una iglesia, y yo me he encontrado muchos cristianos que dicen: hermano, entré a la iglesia y salí igual. Y no porque no haya habido una buena disposición del oyente, sino que no se dijo nada. No se dijo nada. Entonces el desafío del ministerio es la enseñanza, pero no cualquier enseñanza, porque ya le dije, alguien puede ser muy cabezón y tener mucho conocimiento y tener la cabeza inflada de conocimientos, pero si ese conocimiento no va lleno de la presencia de Dios, si ese conocimiento no va respaldado por la presencia del Espíritu Santo, solo será címbalo que retiñe, un metal hueco nada más. Entonces, hermanos, el ministerio de maestro es alguien que ha sido puesto por Dios, llamado por Dios, con el propósito de enseñar la palabra de Dios. El maestro lleva una llenura especial del Espíritu Santo para abrirle el entendimiento a la iglesia, tal como Jesús lo hizo con sus discípulos. Una persona que ejerce el ministerio de maestro no lo hace por la habilidad natural de enseñanza o por su inclinación pedagógica o por su formación, sino que el ministerio de maestro es alguien, hermanos y hermanas, que recibe una palabra fresca de parte de Dios, parte de la Escritura. El maestro siempre nos conducirá a defender la verdad de la palabra. Quiero que vea esto. En la Biblia hay un maestro que era muy amado dentro de las congregaciones, y ese era Apolos, que la Biblia dice que era versado en palabra. Vea lo que dice Hechos capítulo 18, versículo 27. Oiga cómo se describe el ministerio de maestro en la vida de Apolos. Dice Hechos 18, 27. Como Apolos quería pasar a Acaya, los hermanos lo animaron y le escribieron a los discípulos de allá para que lo recibieran. Cuando llegó Apolos, cuando llegó, ayudó mucho a quienes por la gracia habían creído. Ya se había hecho la redada de almas, de personas, conversiones. Pero ahora el ministerio de Apolos llegó a darle consistencia, robustez. Porque vea lo que dice el versículo 28. Pues refutaba vigorosamente en público a los judíos. ¿Y cómo refutaba Apolos a los judíos? Insultándolos. Ustedes no saben nada, ustedes mataron al Cristo. No, hermano. Hay alguien que dice que la enseñanza no es la gritada que le puedan dar a una persona. Oiga cómo refutaba en público a los judíos. Dice el verso 28:
demostrando por las Escrituras que Jesús es el Mesías. Eso hacía Apolos, porque muchos habían creído en Jesús. Pero rápidamente llegaban estos judíos a decir: ah, no, pero hay que guardar la ley. Ah, no, mire, pero es necesario circuncidarse. Pero Apolos no llegaba a insultar, como muchos ahora hacen, ¿verdad? Que se ponen a insultar, agarran un megáfono frente a catedral y comienzan a decir: idólatras, ustedes siguen un muñeco por gusto, ignorantes. ¿Usted cree que la gente los va a escuchar? No, no los escuchan. Es más, a veces hasta puede caer pesado. Pero este Apolos, ¿qué hizo, hermano? ¿Se puso a discutir insultando a los judíos? No. Dice que les demostró por las Escrituras. Entonces, usted quiere evangelizar, no se ponga a pelear para comenzar. Pero si alguien le pregunta por el contenido de su fe, usted debe de manejar la Escritura, debe de conocer la palabra de Dios, debe saber de qué se trata. Y ahí, hermanos y hermanas, es donde necesitamos el ministerio de maestro. Como se los dije a ustedes la semana pasada, hermanos, como el apóstol Pablo también lo decía: hermanos, oren para que no falte palabra cuando vayamos a anunciar el mensaje del evangelio. Oren por nosotros. Oren para que desde este púlpito siempre haya palabra de Dios. Oren por nosotros. Pero también nosotros, hermanos y hermanas, como los cristianos de Berea, filtre todo lo que le digamos. Eso que está diciendo el hermano, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿En qué pasaje de la Biblia lo dice? ¿Dónde aparece esto que el hermano está señalando? ¿Qué dice la Escritura en relación al bautismo de infantes? ¿Qué dice la Biblia con respecto a que si Cristo se hace sustancia al momento de la cena del Señor? ¿Se hace o no se hace sustancia? ¿O es simplemente un símbolo? ¿Cómo vamos a saber todo eso nosotros? Leyendo la Biblia, leyendo la palabra de Dios. Pero si nosotros, hermanos y hermanas, no somos como los cristianos de Berea, nos van a decir cualquier cosa y nosotros vamos a decir amén a eso si no estudiamos la palabra. ¿Cuántos sabemos que tenemos una salvación segura por lo que Cristo hizo en la cruz? ¿De verdad? ¿Y cómo está seguro usted de su salvación? Y si a usted le dijeran: hermano, ¿cómo usted puede decir que es santo si yo lo conocí como era antes? Sí, ¿verdad? Y claro, somos santos porque Cristo nos imputó su santidad el día que Cristo murió por nosotros. Pero el llamado, hermanos, es a que seamos sabios. Por eso yo les digo, hermanos, y se los digo en el amor de Cristo: cuando vengan a la iglesia, vengan a lo que vengan, hermanos. No anden perdiendo tiempo. No anden perdiendo tiempo. Vengan a la iglesia a lo que vienen: a adorar el nombre del Señor y a ser edificados por la palabra de Dios, hermanos. Dicen amén. Valore, hermano, valore la palabra del Señor. Porque insisto, lo que le va a dar robustez a usted no es que usted vea milagros. Lo que le va a dar a usted madurez no es que traigamos a un cantante conocidísimo de allá, del otro lado del mundo. No, lo que le va a dar consistencia es la palabra de Dios. La palabra de Dios. La palabra de Dios. Yo por eso, hermanos, a veces a los muchachos yo les digo, cuando me preguntan acerca de ciertas situaciones de su vida personal, yo les digo: ¿y qué dice la Biblia? ¿Y qué dice la Escritura al respecto?
Mi deseo, hermanos, así se los digo con honestidad, es que ustedes se enamoren de la palabra, amen la palabra y sobre todo vivamos la palabra. Amen la Biblia, hermanos, que tengamos la Biblia, que tengamos la escritura en nuestras manos. Esto costó sangre, hermanos. Esto costó vidas. Muchos de ustedes debajo de la cama tienen la Biblia. Y otros solo la vienen a abrir aquí nada más en la iglesia. Y otros ya ni la traen. Que el Señor tenga misericordia de nosotros, hermanos. Amemos la Biblia, porque Dios inspiró toda la escritura para enseñar, orientar, redarguir al hombre. Amén, hermanos. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Teniendo nuestros ojos cerrados y nuestro rostro inclinado, sé que la enseñanza de esta noche ha sido más para la iglesia en relación a la necesidad que el Señor otorgue más hombres capacitados para la enseñanza de la palabra. Esta noche quiero hacer una invitación. Si hubiera alguna persona que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse con el Señor, póngase en pie. Queremos orar por usted. La palabra de Dios, hermanos, es lo que nos da vida. La palabra de Dios es la que nos da consistencia. Si esta noche hubiera alguna persona que desea entregarle su vida a Cristo, póngase en pie. ¿Habrá alguien esta noche que desea entregarle su vida a Cristo o que desea reconciliarse? Póngase en pie, vamos a orar por usted. Ahí hay un hermano que le va a ayudar a orar. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así como Jesús, hermanos, instruyó a sus discípulos y les enseñó las escrituras, el llamado de la iglesia es ser fiel al mensaje del evangelio, trazando el conocimiento de la verdad. ¿Habrá alguien esta noche? Si no lo hay, hermanos, oremos, pero crezcamos en la palabra. Crezcamos en la palabra, crezcamos en el conocimiento de la Biblia. Para nosotros debe de ser el pan diario. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Oramos, Señor, para que los 5 ministerios que se nos describen en la carta de los Efesios puedan surgir en nuestra iglesia. Levanta, Señor amado, maestros, personas que estén capacitadas no solamente de conocimiento, de información, sino que su palabra sea respaldada por tu Espíritu, para que todos, Señor, podamos ser nutridos, edificados, fortalecidos, establecidos, fundamentados en la fe. Y así, Señor, el carácter de tu Hijo se refleja en nosotros día con día. Ayúdanos a quienes tenemos la enorme responsabilidad de pararnos en este lugar, para que no falte palabra, Señor, que edifique a tu pueblo, que instruya a tu pueblo. Es nuestro deseo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendice, Señor amado, nuestras ofrendas y nuestros diezmos. No te damos con tristeza ni por necesidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Pueden pasar nuestros...